Mi hermana decidió no invitarme a su boda, pero sí a todos mis amigos, creyendo que así me haría daño. Sin embargo, ellos le dieron una sorpresa inolvidable que convirtió su gran día en un espectáculo ridículo. Crecí en una familia donde la responsabilidad de ser el mayor significaba mucho más que solo cuidar a mi hermana. Desde que éramos niños, mis padres hicieron claro que yo debía encargarme de ella, ser su protector, su guía y, en muchas ocasiones, su niñero gratuito. No importaba si tenía tareas, exámenes o simplemente quería descansar, siempre se esperaba que me asegurara de que mi hermana estuviera bien. Si ella olvidaba su tarea, era mi culpa por no recordárselo. Si se metía en problemas en la escuela, yo debía defenderla. Y si nadie quería sentarse con ella en la cafetería, entonces yo tenía que hacerle compañía, sin importar lo que quisiera hacer. Desde muy pequeña, mi hermana tenía una actitud que la hacía difícil de tratar. No entendía los límites y siempre decía lo primero que se le pasaba por la cabeza sin importar si era grosero o hiriente. A mis padres no les importaba corregirla, de hecho, parecían encontrar excusas para cada una de sus acciones. Ella es especial, solo es honesta, no deberías avergonzarte de tu propia hermana. Esas frases se volvieron un mantra en mi casa, mientras yo tenía que lidiar con las consecuencias de su comportamiento. Recuerdo especialmente una fiesta de cumpleaños a la que fui cuando tenía 13 años. Era la celebración de una de mis mejores amigas, y todos los invitados le habían comprado regalos con los ahorros de sus mesadas. La emoción en su rostro mientras abría cada uno de ellos era genuina, pero entonces llegó el momento en que sus abuelos le regalaron una casa de muñeca. A pesar de que ya estábamos entrando en la adolescencia, ella apreciaba mucho ese regalo por razones sentimentales. Y fue en ese momento cuando mi hermana, sin previo aviso, estalló en carcajadas. ¡Qué regalo más tonto!, soltó entre risas, sin notar cómo el rostro de mi amiga se descomponía en segundos. Todo el ambiente en la habitación cambió. Las miradas de todos se dirigieron a mí, esperando que hiciera algo. Yo quería desaparecer en ese momento. Me disculpé inmediatamente y me llevé a mi hermana de la fiesta, furioso y avergonzado. Al llegar a casa, le pregunté por qué lo había hecho, a lo que ella simplemente respondió con una sonrisa. Dije lo que todos estaban pensando. No podía creer lo que estaba escuchando. Pensé que mis padres al menos me apoyarían y le explicarían que lo que había hecho estaba mal, pero en lugar de eso, la defendieron. Según ellos, mi amiga tenía que aprender a no ser tan sensible y yo tenía que dejar de avergonzarme de mi propia sangre. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que, sin importar qué hiciera mi hermana, yo siempre sería el malo de la historia. A medida que crecimos, las cosas solo empeoraron. Mis padres insistían en que la llevara conmigo a cada reunión, cada salida con amigos, cada evento. No importaba que ella no encajara o que sus comentarios hirieran a los demás, ellos simplemente asumían que tenía derecho a estar en mi vida de la manera en que quisieran. Para cuando llegué a la preparatoria, ya no soportaba más la situación. Comencé a rebelarme, a negarme a llevarla conmigo a cada evento, a poner límite. Tiene que hacer sus propios amigos, les decía. Pero ellos no lo veían de la misma manera. En sus mentes, yo simplemente era un hermano cruel que la estaba excluyendo. El problema es que, a esas alturas, nadie quería ser amigo de ella. No porque yo les dijera algo, sino porque su actitud lo hacía imposible. No tenía filtros, decía cosas hirientes sin pensar y nunca se disculpaba. Con el tiempo, la mayoría de las personas de la escuela aprendieron a mantenerse alejadas. Pero en lugar de aceptar que mi hermana tenía que mejorar su forma de tratar a los demás, mis padres decidieron que la solución era hacer que yo la incluyera en mi círculo social. A veces era obligatorio. Me daban un ultimátum: si no la llevas contigo, entonces no puedes ir. Los almuerzos con mis amigos dejaron de ser divertidos porque tenía que incluirla en la mesa, y nadie quería hablar con ella. De alguna manera, la situación se convirtió en un castigo para mí, no para ella. El punto de quiebre llegó cuando me aceptaron en la universidad. Después de años de aguantar las exigencias de mis padres, finalmente tenía una salida. Mis padres querían que me quedara cerca, que eligiera una universidad dentro del estado para poder seguir viéndonos a menudo, pero no lo hice. Me esforcé y conseguí una beca en una universidad a cientos de millas de distancia. Cuando les di la noticia, mi madre lloró y me suplicó que no lo hiciera. Tu hermana te necesita, repetía. Pero por primera vez en mi vida, puse mis propias necesidades primero. Cuando finalmente me mudé al campus, sentí algo que no había sentido en años: libertad. Durante mi tiempo en la universidad, casi no hablé con mi hermana. Para ser honesto, no sentía la necesidad de hacerlo. Era como si, al fin, pudiera respirar sin sentir la sombra de su presencia en cada aspecto de mi vida. Pero eso no significaba que ella no intentara entrometerse. La había agregado a un grupo de Facebook con mis amigos de la escuela antes de irme. En su momento, pensé que era lo justo, considerando que había estado presente en muchas de nuestras reuniones, aunque de manera forzada. Pero con el tiempo, noté que escribía en ese grupo constantemente, preguntando si alguien quería salir con ella, si podían hacer planes juntos. Nadie respondía.
No porque fueran crueles, sino porque nunca habían sido realmente sus amigos. Simplemente la toleraban porque yo estaba ahí. Algunos amigos me contaban en privado que ella incluso los llamaba, tratando de convencerlos de salir con ella. Pero las respuestas siempre eran las mismas: estoy ocupado, tal vez otro día, no puedo. Lo curioso es que mi hermana no parecía darse cuenta de que la estaban rechazando. En su mente, la gente solo estaba ocupada. Pero la realidad era evidente. Yo, por mi parte, no tenía intenciones de volver a casa. Durante vacaciones, puentes largos, incluso en verano, evitaba regresar. Sabía que si lo hacía, mis padres intentarían arrastrarme de vuelta a la dinámica de siempre. Pero cuando llegó mi último año de universidad, algo cambió. Había un evento en mi ciudad natal al que sí quería asistir, una reunión con mis antiguos compañeros de escuela. Una oportunidad para ver a mis viejos amigos, compartir recuerdos y pasar un buen rato. Y por primera vez en mucho tiempo, decidí ir. Cuando confirmé mi asistencia a la reunión con mis viejos amigos, me sentí genuinamente emocionado. No era solo una oportunidad para recordar viejos tiempos, sino también para reconectar con personas con las que había perdido el contacto después de irme a la universidad. Durante años, había sentido que mi vida estaba atrapada bajo el peso de la responsabilidad familiar, y ahora, finalmente, tenía la oportunidad de disfrutar algo por mí mismo sin preocuparme por mi hermana o las exigencias de mis padres. Pero, claro, las cosas nunca eran tan simples. Mi hermana se enteró de la reunión antes de que siquiera tuviera la oportunidad de contarle a mis padres. Tal vez lo vio en el grupo de Facebook, tal vez alguien se lo mencionó sin querer. Lo que fuera, lo importante es que de inmediato comenzó a insistir en que quería venir. Son mis amigos también, me dijo con ese tono que usaba cada vez que intentaba manipularme para salirse con la suya. No, no lo son, le respondí, tratando de ser firme. Ellos son mis amigos de la escuela. Esta es una reunión para recordar los viejos tiempos, y tú no eras parte de esos recuerdos. Por supuesto, eso no le importó. Se quejó con mis padres, y en cuestión de minutos, ellos estaban de su lado. No entiendo por qué insistes en excluir a tu hermana, me dijo mi madre con una expresión de decepción que había visto demasiadas veces en mi vida. Ella te extraña, ¿no puedes hacer este pequeño gesto por ella? No, respondí, más cortante de lo que esperaba. No puedo. Mi madre suspiró, como si estuviera lidiando con un niño testarudo. Hijo, esto no se trata solo de ti. Exactamente, dije con frustración. Se trata de todos los demás. Se trata de mis amigos, de la gente que realmente quiero ver. No quiero que esta reunión se convierta en otra noche donde todo gira alrededor de ella. Eso no les gustó. Mi padre se unió a la conversación con su actitud habitual de indiferencia mezclada con autoridad. Si no puedes hacer esto por tu hermana, entonces tal vez deberías reconsiderar ir. Esa fue la última gota. No iba a ceder esta vez. Voy a ir, declaré con firmeza. Y si ella se presenta, será su problema, no el mío. El día de la reunión llegó, y yo estaba de buen humor. La reunión se celebraría en un restaurante local que habíamos frecuentado en la escuela. Cuando llegué, me encontré con un grupo de caras familiares y un ambiente cálido. Todos estaban emocionados por vernos después de tantos años, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre. Nos sentamos en una mesa grande, riendo, compartiendo historias, y recordando anécdotas de la escuela. Era exactamente lo que había esperado. No había presiones, no había preocupaciones, hasta que, de repente, escuché su voz. Los extrañé tanto, exclamó mi hermana al entrar al restaurante como si fuera la invitada de honor. El silencio que siguió fue incómodo. La conversación se apagó de inmediato, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Algunos de mis amigos parecían confundidos, otros simplemente evitaban su mirada. Yo, por mi parte, sentí un nudo en el estómago. No podía creerlo. Se acercó a la mesa con una sonrisa como si no pasara nada y jaló una silla para sentarse con nosotros. Ha pasado tanto tiempo desde que los vi, dijo, ignorando por completo la tensión en el aire. Mis amigos, por cortesía, intentaron ser amables. Algunos le respondieron con un simple hola, otros le sonrieron incómodamente, pero nadie la recibió con entusiasmo. No porque fueran malos o quisieran herirla, sino porque simplemente no era parte de este grupo. No importaba cuánto mis padres quisieran forzar la idea de que ella era mi amiga, la realidad era que nunca lo había sido. Yo, sin embargo, estaba furioso. No solo había desafiado mi decisión, sino que lo había hecho de la manera más pública posible, asegurándose de que no pudiera hacer nada sin parecer el villano. Así que hice lo único que podía hacer. Me levanté de la mesa. Ella me miró con una expresión de falsa inocencia. ¿A dónde vas? A ningún lado, respondí con una calma tensa. Solo quiero preguntarle algo a todos. Mis amigos intercambiaron miradas, sin saber qué estaba por venir. ¿Alguien aquí invitó a mi hermana? Pregunté directamente. Silencio. Miré a mi hermana. ¿Ves? Nadie te invitó. Su expresión cambió de inmediato. ¿Por qué estás siendo tan dramático? Estos son mis amigos también. No, no lo son,
dije con firmeza. Eres mi hermana. No eres parte de este grupo. No fuiste a la escuela con nosotros. No compartiste estas experiencias. No entiendo por qué insistes en colarte en mi vida cuando claramente no eres bienvenida. Un murmullo incómodo recorrió la mesa. Algunos de mis amigos asintieron en silencio, mientras que otros evitaron mirar a mi hermana. Ella, por su parte, se quedó sin palabras por un momento antes de ponerse a la defensiva. No puedo creer que me estés humillando así, exclamó. No es humillación, dije con frialdad. Es la verdad. Esperaba que se levantara y se fuera, pero en lugar de eso, cruzó los brazos y se quedó sentada, como si no tuviera ninguna intención de moverse. Fue entonces cuando una de mis amigas habló. Tal vez podamos vernos otro día, solo nosotros, sugirió con amabilidad, tratando de salvar la situación. Mi hermana palideció. No porque mi amiga fuera grosera, sino porque en ese momento, finalmente entendió lo que estaba pasando, no era bienvenida. Nadie la quería allí. Sin decir una palabra más, se levantó y salió del restaurante, dejando tras de sí una nube de incomodidad. Si pensé que la incomodidad se acabaría cuando mi hermana se fue del restaurante, estaba muy equivocado. En cuanto se marchó, la tensión seguía en el aire. Mis amigos intentaron regresar a la conversación como si nada hubiera pasado, pero el daño ya estaba hecho. Era imposible ignorar el hecho de que mi hermana había arruinado lo que debía ser una noche nostálgica y divertida. Algunos de mis amigos me dieron palmaditas en la espalda en señal de apoyo, mientras que otros simplemente me lanzaban miradas comprensivas. Todos sabían que esto no era culpa mía, pero también sabían que mi hermana era un problema que había estado arrastrando durante años. Intenté distraerme y seguir disfrutando de la noche, pero mi mente estaba en otro lugar. Sabía que mi hermana no iba a dejar esto así. Sabía que cuando llegara a casa, mis padres me estarían esperando con sermones y acusaciones. Y, efectivamente, no tuve que esperar mucho para enfrentar la tormenta. Cuando llegué a casa esa noche, me encontré con mis padres en la sala, claramente esperándome. Mi madre estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados y los labios apretados en una línea delgada. Mi padre, por su parte, tenía su típica expresión de decepción, esa mirada que usaba cada vez que quería hacerme sentir culpable sin necesidad de decir mucho. No dije nada, solo los miré, esperando el primer golpe. Y fue mi madre quien lo lanzó. ¿Qué demonios te pasa?, me espetó, su voz llena de enojo y frustración. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hermana? Solté un suspiro y me crucé de brazos. No la invité. No tenía nada que hacer ahí. Mi padre sacudió la cabeza con desaprobación. Eso no te daba derecho a humillarla frente a todos. ¿Humillarla?, repetí con incredulidad. ¿En serio? ¿Y qué hay de lo que ella hizo? Apareció sin invitación, interrumpió la reunión y nos puso a todos en una situación incómoda. ¿Pero yo soy el malo de la historia? ¿Otra vez? Mi madre se levantó del sofá y me señaló con el dedo. Eres su hermano mayor. Tienes que ser más comprensivo. Sabes que siempre ha tenido problemas para hacer amigos, no puedes simplemente excluirla de tu vida. ¿Y por qué no?, solté con frialdad. ¿Por qué siempre tengo que ser el que ceda? ¿Por qué siempre tengo que hacer todo lo que ustedes dicen? He pasado toda mi vida cargando con ella, soportando su actitud, lidiando con la forma en que trata a los demás, y ustedes nunca le han puesto límite. Siempre ha sido mi responsabilidad y ahora quieren que siga haciéndolo incluso después de haberme ido de casa. Mi padre me miró con dureza. No es cuestión de responsabilidades, es cuestión de familia. Solté una risa amarga. Eso es gracioso, porque parece que la única familia que les importa es ella. Mi madre abrió la boca para responder, pero la interrumpí antes de que pudiera decir algo más. Estoy harto de esto. No puedo seguir viviendo así. Siempre se trata de lo que ella quiere, de lo que ella necesita, de cómo se siente y yo qué, ¿en qué momento me toca a mí? Hubo un silencio incómodo. Por primera vez en mucho tiempo, mis padres no supieron qué decir. Pero entonces, mi hermana apareció en el umbral de la puerta. Venía con los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando todo el camino a casa. Pero en cuanto me vio, su tristeza se convirtió en enojo puro. «Eres un imbécil», gritó, con la voz quebrada por la ira. «Me hiciste quedar como una estúpida frente a todos». Me quedé en silencio, observándola. ¿Era en serio? ¿De verdad pensaba que yo era el responsable de lo que había pasado? Ella avanzó hacia mí, señalándome con un dedo tembloroso. Tú les hiciste pensar que yo no pertenecía ahí. Porque no pertenecías, dije con calma. Ellos nunca fueron tus amigos. Eso no es cierto, insistió, su voz subiendo de tono. Siempre han sido mis amigos, solo que tú siempre te has encargado de hacer que me odien. Solté un suspiro, sintiendo una mezcla de cansancio y frustración. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras creer. Pero la verdad es que si de verdad hubieran sido tus amigos, habrían querido verte por su cuenta. No habrían evitado tus llamadas. No habrían ignorado tus mensajes. Y no habrían estado incómodos cuando llegaste sin invitación. Ella parpadeó, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Su rostro pasó de la furia a la confusión en cuestión de segundos. Pero antes de que pudiera responder,
continué. Tienes que dejar de entrometerte en mi vida. Ya no somos niños. No tengo la obligación de arrastrarte conmigo a todos lados. Si quieres amigos, haz los tuyos. Pero deja de usarme como excusa para ser parte de algo que nunca te ha pertenecido. Mi hermana tembló, pero no dijo nada. Solo apretó los labios y salió corriendo de la habitación, probablemente a su cuarto. Mi madre me lanzó una mirada de puro reproche. No puedo creer que le hayas dicho eso. Yo sí, respondí con frialdad. Porque es la verdad. Y con eso, me di la vuelta y me fui a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. No me arrepentí de nada de lo que dije. Pero sabía que esto no había terminado. Algo me decía que mi hermana aún no había terminado de meterse en mi vida. Después del desastre de la reunión, las cosas en casa se volvieron insoportables. Mis padres apenas me dirigían la palabra a menos que fuera para hacerme sentir culpable por lo que le había dicho a mi hermana. Ella, por su parte, se victimizó por completo. Durante días, se encerró en su cuarto, fingiendo que estaba devastada, y cada vez que nos cruzábamos en la casa, me lanzaba miradas de odio como si yo fuera el villano de su historia. Pero sinceramente, ya no me importaba. Me había pasado toda la vida tratando de complacer a mis padres y protegiendo a mi hermana de las consecuencias de sus propias acciones. Esta vez, había hablado con la verdad, y si eso significaba que todos me odiaran, que así fuera. Lo que no sabía en ese momento era que la peor traición aún estaba por llegar. Unos meses después de la reunión, recibí una noticia que me tomó por sorpresa: mi hermana se iba a casar. Mis padres lo mencionaron casualmente durante la cena una noche, como si fuera cualquier otra conversación trivial. Tu hermana está comprometida, dijo mi madre con una sonrisa de orgullo. La boda será en unos meses. Me tomó un momento procesarlo. Mi hermana nunca había tenido relaciones serias, o al menos, nunca me había hablado de ninguna. Lo último que supe es que saltaba de un trabajo a otro y se quejaba constantemente de lo difícil que era la vida. Así que la idea de que de repente tuviera a alguien con quien casarse me pareció extraña. ¿Y quién es el tipo?, pregunté con escepticismo. Mi madre agitó la mano, restándole importancia. Se conocieron en su trabajo hace unos meses. Es mayor que ella, pero es un buen hombre. Estamos muy felices por ella. Algo en su tono me dio mala espina, pero decidí no insistir. No era asunto mío. Al menos, eso pensé. Conforme pasaron las semanas, el tema de la boda se volvió el centro de todas las conversaciones en casa. Mis padres hablaban de la decoración, del vestido, del banquete. Mi hermana se paseaba por la casa con una actitud triunfal, como si al casarse estuviera demostrando que era mejor que yo en algo. Pero había algo extraño en todo esto. Nunca me mencionaron nada sobre mi papel en la boda. Así que un día, en medio de la cena, solté la pregunta: ¿voy a estar en la boda de alguna forma? Digo, soy su hermano, no. Hubo un silencio incómodo. Mi madre y mi padre intercambiaron miradas antes de que ella respondiera con una voz cuidadosa: bueno, tu hermana ha decidido mantener la boda más íntima. Fruncí el ceño. ¿Íntima? Mi padre aclaró la garganta, claramente incómodo. Sí, solo familiares cercanos y amigos muy especiales. Me tomó un momento entender lo que estaban diciendo. ¿Me estás diciendo que no estoy invitado? Mi madre puso cara de fastidio, como si estuviera harta de mi actitud. No lo veas así. Es solo que ella quiere que sea una celebración sin conflictos. Reí con incredulidad. Así que el problema soy yo. Después de todo lo que he hecho por ella en la vida, ahora resulta que soy el que arruina las cosas. Mi padre suspiró. No es algo personal, hijo. Claro que lo es, dije con amargura. Siempre se han puesto de su lado. Siempre han esperado que yo me sacrificara por ella. Pero ahora, en el único evento donde se supone que debería estar presente por derecho, deciden que soy demasiado problemático para ser incluido. Mi madre intentó suavizar la situación. Mira, podemos organizar algo después de la boda, solo nosotros como familia. No tienes que hacer un escándalo por esto. Me levanté de la mesa sin decir una palabra más. Había terminado. En los días siguientes, intenté hacer mi vida normal y olvidar el hecho de que mi propia familia había decidido borrarme de un evento tan importante. Pero entonces, algo ocurrió que me hizo hervir la sangre. Uno de mis amigos del grupo de Facebook me envió un mensaje. Oye, tu hermana nos invitó a su boda, ¿tú también vas a ir? Mi corazón se detuvo por un momento antes de empezar a latir con furia. Abrí la conversación y vi la captura de pantalla que mi amigo me había enviado. Era un mensaje de mi hermana en el grupo, donde invitaba a todos mis amigos de la escuela a su boda. Todos. Menos yo. Mi cabeza se llenó de una rabia que no podía controlar. No solo me había excluido, sino que había invitado a las mismas personas que ella sabía que nunca la consideraron realmente su amiga. ¿Cuál era su objetivo? ¿Humillarme? ¿Demostrar que podía arrebatarme todo? Respiré hondo, tratando de calmarme. No podía dejar que esto me afectara más de lo necesario. Así que respondí a mi amigo con la verdad. No fui invitado. Los mensajes que siguieron fueron una mezcla de sorpresa e indignación. ¿En serio? ¿Cómo puede hacer eso?
Eso está muy mal. No entiendo por qué nos invitaría a nosotros y no a ti. Si quieres que no vayamos, solo dínoslo. No queremos apoyar algo así. No sabía qué decir. En parte, no me importaba si iban. Pero también sabía que esta era la forma de mi hermana de hacerme quedar como el malo. Si decía algo, me vería como el amargado que quería arruinar su boda. Y si no decía nada, ella ganaría y lograría que mi ausencia pareciera una elección mía y no una decisión cruel de su parte. Así que solo respondí, hagan lo que quieran. Yo no tengo nada que ver con esto. Pero lo que no sabía era que mis amigos ya tenían otros planes en mente. El día de la boda llegó, y yo decidí aprovecharlo para desconectarme de todo. Salí con mi pareja y mi hijo a pasar el día en la playa, lejos de cualquier cosa que me recordara la existencia de mi familia. Apagué el celular, decidí disfrutar del momento y no pensar en el desastre que seguramente estaba ocurriendo en casa. Pero cuando volví a encender el teléfono, me encontré con una avalancha de mensajes. De mi hermana, de mis padres, de algunos familiares, y en todos, había un tema en común. Esto es tu culpa. No puedo creer que hayas hecho esto. Has arruinado la boda de tu hermana. Mi confusión se transformó en alarma cuando abrí el mensaje de mi hermana. Había una foto adjunta. Y en ella, mis amigos aparecían en la boda, vestidos con los atuendos más ridículos que había visto en mi vida. Vestidos de gala multicolores, con boas de plumas, sombreros de verano exagerados y un estilo que parecía sacado de un desfile de disfraces. Al ver la imagen, solté una carcajada. No tenía idea de cómo había pasado. No sabía que los había llevado a hacer eso. Pero lo único que sí sabía era que mi hermana nunca olvidaría su boda. Me tomó un minuto entero dejar de reír cuando vi la foto que mi hermana me había enviado. La imagen mostraba a mis amigos de la escuela en su boda, pero no vestidos de manera formal y elegante como los demás invitados, sino con atuendos completamente ridículos. Vestidos de gala con estampados chillones, boas de plumas, sombreros extravagantes, gafas de sol de gran tamaño, era como si hubieran planeado asistir a una fiesta de disfraces en lugar de una boda. Y lo mejor de todo, la expresión de horror absoluto en la cara de mi hermana y de varios invitados en el fondo de la foto. Fue entonces cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Decenas de mensajes de mi familia, pero sobre todo de mis padres y mi hermana, llenaban mi bandeja de entrada. Mi hermana, ¿qué demonios hiciste? Mi madre, ¿has arruinado el día más importante de tu hermana, como pudiste? Mi padre, espero que tengas una buena explicación para esto. Solté un suspiro y finalmente respondí a mi hermana con total calma. Yo, no hice nada, ¿por qué me culpas a mí? No tardó ni 5 segundos en llamarme. Apreté los dientes antes de contestar. Eres un desgraciado, gritó en cuanto atendí la llamada. ¿Perdón? ¿Quieres repetir eso? Sabes perfectamente de lo que hablo. Tus amigos aparecieron en mi boda vestidos como payasos y ahora todos se están burlando de mí. Los invitados no dejan de hacer preguntas. Algunos incluso subieron fotos a redes sociales y ahora mi boda es un chiste. Yo estaba disfrutando demasiado esto. ¿Y qué quieres que haga al respecto? Admite que les dijiste que lo hicieran. Me reí con incredulidad. No tengo ni idea de por qué hicieron eso. Pero dime, ¿qué esperabas? Los invitaste a tu boda sin siquiera invitarme a mí. ¿En serio creíste que iban a aceptar la invitación y a fingir que todo estaba bien? Hubo un silencio momentáneo. Ellos son mis amigos también, dijo, pero esta vez con menos seguridad. Solté un suspiro. No, no lo son. Nunca lo fueron. Solo eran amables contigo porque mis padres me obligaban a incluirte en mis planes. Y lo sabías. Así que ahora, cuando los invitas a tu boda y me excluyes a mí, ¿de verdad crees que iban a dejarlo pasar sin hacer nada? Esto es culpa tuya, gritó de nuevo. ¿Tú les metiste esas ideas en la cabeza? Admite que los manipulaste para arruinar mi día. Me reí otra vez. Dime algo, ¿cómo se supone que los convencí si ni siquiera hablé con ellos después de que los invitaste? Hubo otro silencio incómodo. Ella lo sabía. Sabía que su plan de excluirme había salido terriblemente mal. Esto es lo peor que me has hecho, murmuró con rabia. Nunca te lo voy a perdonar. Me encogí de hombros. No necesito tu perdón. Colgué la llamada. No pasó mucho tiempo antes de que mi madre me llamara. No tenía ganas de contestar, pero lo hice de todas formas. ¿Puedes explicarme qué es lo que les dijiste a tus amigos para que hicieran esto? Explotó en cuanto atendí. Mamá, no les dije nada. No tengo idea de por qué lo hicieron. No te creo, dijo con frialdad. Esto fue a propósito. Sabían que no estabas invitado y quisieron vengarse en tu nombre. ¿Y eso no te dice algo? Repliqué, cruzándome de brazos. ¿No te dice algo el hecho de que mis amigos pensaran que lo que hizo mi hermana fue tan cruel que decidieron tomar justicia por su cuenta? No tienes derecho a decir eso. Mamá, dime la verdad, la interrumpí. Si yo hubiera sido el que se casaba y hubiera excluido a mi hermana, ¿tú y papá habrían aceptado mi decisión tan fácilmente? No contestó. ¿Verdad que no? Solté con una sonrisa amarga. Habrían hecho lo imposible para convencerme de invitarla.
Pero cuando ella me deja fuera de su boda, no hay problema, ¿verdad? Mi madre exhaló con frustración. No tiene sentido seguir hablando de esto, dijo al final. Lo importante ahora es que le digas a tus amigos que se disculpen. ¿Perdón? ¿Escuchaste bien? Exclamó. Tienen que disculparse con tu hermana. La humillaron el día más importante de su vida. Me llevé una mano a la frente y reí con incredulidad. Mamá, ¿escuchas lo que dices? ¿Por qué tengo que decirles que se disculpen? Yo no planeé nada. Eres su amigo. Deben haberte dicho algo antes de hacerlo. No. Lo hicieron por su cuenta. ¿Y sabes qué? No los culpo. Por Dios, deja de ser tan rencoroso. No soy rencoroso, dije con calma. Pero estoy cansado. Cansado de que siempre me eches la culpa de todo. Eres su hermano. Deberías apoyarla. No. No después de todo esto. Ella se quedó en silencio, como si finalmente se diera cuenta de que no podía hacerme cambiar de opinión. Haz lo que quieras, dijo finalmente con frialdad. Pero no esperes que esta familia vuelva a verte igual después de esto. Nunca lo hicieron, respondí antes de colgar. Esa noche, llamé a mis amigos para saber qué había pasado exactamente. Resulta que después de enterarse de que yo no estaba invitado, la mayoría se sintió incómoda con la idea de ir a la boda. Pero al final, algunos decidieron asistir solamente para dejarle un mensaje claro a mi hermana. Uno de ellos habló con voz divertida. Sabíamos que si simplemente no íbamos, ella se quedaría con la narrativa de que nadie se presentó porque estaban ocupados, no porque la gente pensara que lo que hizo estuvo mal. Así que dijimos, vamos a ir, pero a nuestra manera. ¿Y quién tuvo la idea de los trajes ridículos? Oh, fue un esfuerzo grupal, respondió entre risas. Decidimos que si ella iba a hacer un circo con esto, nosotros nos vestiríamos acorde al espectáculo. No podía creerlo. Mi hermana quería demostrar que podía excluirme de su boda mientras se apropiaba de mi círculo social. Y lo único que logró fue hacer de su boda el hazmerreír del año. Su gran día terminó siendo recordado, pero no por las razones que ella quería. Y lo mejor de todo, yo ni siquiera tuve que hacer nada. Pero sabía que esto no había terminado. Mi familia aún tenía una carta más bajo la manga, y estaba listo para lo que viniera. Después del desastre de la boda, pensé que mi hermana finalmente entendería la lección, que por fin se daría cuenta de que su actitud y su forma de tratar a los demás tenían consecuencia. Pero, por supuesto, estaba equivocado. En lugar de aceptar la realidad, decidió culparme por completo. Pasaron unos días sin que supiera de ella ni de mis padres, lo cual me pareció extraño. Después de tanto drama, asumí que estarían tratando de hostigarme para que hiciera lo correcto y obligara a mis amigos a disculparse. Pero el silencio era absoluto. Hasta que llegó la llamada. Era mi madre. No tenía ganas de contestar, pero algo me decía que si lo ignoraba, solo haría que todo fuera peor. Sí, dije con tono seco. Necesitamos hablar, respondió con una seriedad que me puso alerta. Suspiré. Mamá, si esto es sobre la boda. No es sobre la boda, me interrumpió. Eso me tomó por sorpresa. ¿Entonces qué? Es sobre la herencia. Me quedé en silencio por un momento. ¿Qué? Tu padre y yo hemos tomado una decisión, dijo con un tono tenso. Debido a la forma en que has tratado a tu hermana y a esta familia, hemos decidido ajustar nuestro testamento. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Ella suspiró, como si estuviera a punto de soltar una gran revelación. Significa que hemos decidido dejarle todo a tu hermana. Me reí. No pude evitarlo. ¿En serio? No es una decisión fácil, continuó, ignorando mi risa, pero creemos que es lo mejor. Después de todo lo que ha pasado, no podemos seguir fingiendo que esta familia puede seguir unida. Y ya que claramente no quieres formar parte de ella, no tiene sentido que estés incluido en nuestro testamento. Ahora sí me reí con ganas. ¿Me estás diciendo que me están desheredando porque no quise seguir aguantando las tonterías de mi hermana? No lo veas así. ¿Cómo más se supone que lo vea? Ella guardó silencio. Yo negué con la cabeza. Escucha, mamá. No me importa la herencia. Nunca me ha importado. No he pasado toda mi vida tratando de complacerte por dinero. Pero esto solo confirma algo que siempre supe, que para ustedes, mi hermana siempre ha sido la prioridad. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿cuántas veces en mi vida han puesto mis necesidades antes que las de ella? ¿Cuántas veces han tomado una decisión basada en lo que yo quiero, en lugar de lo que ella quiere? Silencio. Sonreí con amargura. ¿Exacto? Ella soltó un suspiro cansado. Si realmente no te importa la herencia, entonces esto no debería molestarte. No me molesta perder la herencia, respondí. Me molesta que sigas pretendiendo que esta familia es justa cuando nunca lo ha sido. Hijo, no, ya basta. Tomé aire y solté la última frase con toda la firmeza posible. No quiero saber nada más de ustedes. ¿Eso significa que no vas a venir en Navidad? Reí de nuevo. Dios, mamá, ¿de verdad crees que después de todo esto todavía quiero pasar la Navidad con ustedes? Ella se quedó en silencio. Yo suspiré.
Dile a mi hermana que disfrute la herencia, si es que no la malgasta en menos de un año. No tienes que ser tan cruel. No tengo que ser nada para ustedes. Y colgué. Pasaron semanas sin que volviera a saber de ellos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente había terminado con todo ese drama. Me concentré en mi pareja, en mi hijo, en mi trabajo. Ya no había llamadas, ya no había culpas, ya no había manipulación. Hasta que un día, mi hermana me escribió. Era un mensaje corto. No me importa si no me hablas nunca más, pero tenías razón. Me quedé mirando el mensaje por un momento. Luego llegó otro. Mamá y papá nunca me han dejado hacer nada por mi cuenta, y ahora que tengo todo su dinero, no sé qué hacer con él. El mensaje de mi hermana me dejó pensativo. No porque me sintiera mal por ella, sino porque, por primera vez en su vida, parecía estar enfrentando una consecuencia real de todo lo que había hecho. Siempre había estado protegida por mis padres, siempre la habían defendido, excusado y puesto en un pedestal. Pero ahora que tenía la responsabilidad total de la herencia, ahora que no tenía a quien culpar por sus errores, parecía no saber qué hacer. Pero, sinceramente, ese ya no era mi problema. Así que hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. La bloqueé. Y seguí con mi vida. Pasaron meses sin saber nada de mi familia. Al principio, hubo algunos intentos de contacto. Mi madre intentó llamarme un par de veces, y mi padre me envió un par de correos electrónicos llenos de indirectas sobre la importancia de la familia y cómo nunca es tarde para enmendar errores. Los ignoré todos. Luego, el silencio. Y por primera vez en años, sentí que podía respirar. Mi vida era mejor sin ellos. No más drama, no más manipulaciones, no más sacrificios en nombre de una hermana que nunca se preocupó por mí. Hasta que, un día, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. No sé a quién más recurrir. Por favor, necesito tu ayuda. Sabía perfectamente de quién era sin necesidad de ver el nombre. Mi hermana. Suspiré, y por pura curiosidad, decidí no bloquearla de inmediato. Yo, no sé qué esperas que haga por ti. Ella, papá y mamá no quieren admitirlo, pero estamos en problemas. No respondí de inmediato. Después de unos minutos, llegó otro mensaje. Me dijeron que la herencia era suficiente para mantenernos por años. Pero se está acabando. Y rápido. Apoyé la cabeza contra el respaldo de mi silla y cerré los ojos. Sabía que esto iba a pasar. Mis padres habían criado a mi hermana para ser completamente dependiente de ello. Nunca le enseñaron a manejar dinero, a ser responsable, a tomar decisiones inteligentes. Para ellos, ella siempre sería la niña especial que necesitaba ser protegida. Y ahora, sin nadie que la guiara, estaba destruyendo todo lo que le habían dado. No podía evitar sentir un pequeño placer al saber que se estaba dando cuenta de lo que era vivir sin que yo estuviera ahí para cargar con su peso. Pero eso no significaba que me importara. Así que simplemente respondí. No es mi problema. Hubo una pausa antes de que llegara otro mensaje. Eres mi hermano, ¿cómo puedes ser tan cruel? Me reí entre dientes. Fácil. Tú me enseñaste. Y la bloqueé. Pensé que eso sería el final de todo. Que finalmente podría seguir adelante con mi vida sin más interrupciones. Pero, por supuesto, mi familia no iba a dejarlo así. Unas semanas después, recibí una llamada de un número que no reconocía. Contesté sin pensarlo demasiado. Sí. Necesitamos hablar. Era mi padre. Rodé los ojos. No tenemos nada de qué hablar. Es sobre tu hermana. Me quedé en silencio. No porque me preocupara, sino porque quería saber qué tan bajo estaban dispuestos a caer. Se ha metido en problemas, continuó. Ha gastado más dinero del que teníamos pensado. Y, bueno, estamos en una situación complicada. Me apoyé contra la mesa y sonreí. Déjame adivinar. ¿Quieres que te preste dinero? Mi padre guardó silencio por un momento. Solo un poco. Lo suficiente para que podamos estabilizarnos mientras encontramos una solución. Me reí en voz alta. ¿En serio crees que voy a darles dinero después de todo lo que hicieron? Hijo, no me llames así. No soy tu hijo cuando necesitas algo de mí. No seas así, dijo, con una voz que intentaba sonar conciliadora. Somos familia. Esa palabra ya no tenía significado para mí. No, dije con frialdad. Ustedes son familia. Yo soy solo la persona a la que le arruinaron la infancia para criar a su hija mimada. Por favor. Adiós, papá. Y colgué. Desde ese día, no volví a saber nada de ellos. No sé qué pasó con la herencia de mi hermana, ni me interesa. No sé si mis padres lograron ayudarla o si la dejaron hundirse en su propio desastre. Lo único que sé es que, por primera vez en mi vida, soy completamente libre. Y nunca había sido tan feliz. Después de colgarle a mi padre, me quedé en silencio por un momento, dejando que la sensación de cierre me recorriera el cuerpo. Había esperado este momento toda mi vida. El momento en que finalmente me liberaba de ellos, en que tomaba el control total de mi vida sin que nadie intentara manipularme o arrastrarme de vuelta a una dinámica tóxica. Pero, ¿sabes qué fue lo más sorprendente? No me sentí culpable, ni un poco.
Crecí creyendo que la familia era algo que debía defenderse a toda costa, que los lazos de sangre lo significaban todo. Pero con los años aprendí una dura verdad: la familia no es la gente que comparte tu ADN, es la gente que realmente te apoya, que te respeta, que está contigo porque quiere, no porque siente que es su obligación. Y mi familia biológica nunca había sido eso para mí. Ellos me veían como un recurso, como un cuidador, como un escudo para su hija favorita, nunca como un hijo. Y ahora que ya no estaba ahí para servirles, para absorber las consecuencias de sus errores y suavizar las aristas de su hija mimada, se estaban hundiendo en el desastre que ellos mismos crearon. Y no pensaba hacer absolutamente nada al respecto. Pasaron varios meses sin ningún tipo de contacto con ellos. Durante ese tiempo, me enfoqué completamente en mi propia vida. Me dediqué a mi pareja, a mi hijo, a mi trabajo. Sentí una paz que nunca había conocido antes. No más llamadas manipuladoras, no más drama familiar, no más sentirme responsable de alguien que no hacía más que usarme. Pensé que ese era el final de la historia, pero estaba equivocado. Un día, mientras revisaba mis redes sociales, vi que alguien había publicado algo en el grupo de Facebook donde mis amigos y yo habíamos estado desde la escuela. Era un enlace a una publicación de mi hermana. La curiosidad me ganó, así que hice clic. Lo que encontré era tan patético que casi me dio lástima. Casi. La publicación era una mezcla de un intento de desahogo y una súplica pública. Nunca pensé que mi propia familia me daría la espalda. Toda mi vida he sido juzgada, apartada y tratada como si no valiera nada. Ahora, cuando más necesito apoyo, todos me han abandonado. Mi hermano, la persona que se suponía que siempre estaría ahí para mí, decidió borrarme de su vida cuando las cosas se pusieron difíciles. Me pregunto si alguna vez me quiso de verdad. Y ahí estaba. El último intento de manipulación. No podía creerlo. Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que le había dicho, todavía intentaba hacerme ver como el malo de la historia, como si yo fuera un monstruo sin corazón por negarme a seguir cargando con ella. Lo peor de todo es que algunos comentarios la apoyaban. Qué triste. La familia debería estar unida. No puedo creer que tu hermano hiciera eso. Si necesitas algo, avísame. No mereces estar sola. Pero la mayoría de los comentarios eran diferentes. Eran de personas que la conocían de verdad. No es por ser cruel, pero tal vez deberías preguntarte por qué todos te están dejando atrás. Siempre fuiste egoísta. La gente se cansa. Tu hermano te cargó toda su vida. Lo mínimo que podías hacer era dejarlo en paz. Por primera vez en su vida, estaba recibiendo algo de la verdad que siempre había evitado. Y lo mejor de todo era que yo no había tenido que hacer nada. Ella solita se estaba hundiendo. No respondí a su publicación. No sentí la necesidad de hacerlo. Pero recibí un mensaje de un número desconocido esa misma noche. Era mi madre. ¿De verdad crees que esto es gracioso? Tu hermana está sufriendo. Suspiré y respondí con calma. No es mi problema. Hubo una pausa. Luego otro mensaje. ¿Algún día podrás perdonarnos? Me quedé mirando la pantalla por un momento. Y luego simplemente escribí. No. Y los bloqueé. A todos. A mi hermana. A mi madre. A mi padre. Y, con eso, cerré el último capítulo de esa historia. Han pasado años desde entonces. Nunca más volví a saber de ellos. Me mudé a otra ciudad con mi pareja y mi hijo. Construí una vida completamente nueva, lejos de la toxicidad de mi familia. ¿Y mi hermana? No tengo idea. No sé qué pasó con la herencia. No sé si mis padres lograron salvarla del desastre financiero en el que se estaba metiendo. No sé si todavía me odia o si, finalmente, entendió la lección.